Judy Malinowski testificó estando muerta. ¿Cuántas veces hemos deseado, sabiendo que es imposible, que una víctima de asesinato pudiera testificar en el juicio de su propio caso? Esto es exactamente lo que le pasó a Judy Malinowski y su testimonio póstumo fue vital para encerrar a su asesino de por vida. Judy Malinowski era una madre soltera con 2 niñas, muy familiar pero que no había tenido mucha suerte en su vida. A los 27 años le detectaron un cáncer de ovarios y tras vencerlo, se hizo adicta a las benzodiazepinas recetadas. La adicción se apoderó de su vida hasta el punto en el que tuvo que pedir a su madre que se hiciera cargo de sus 2 hijas. Fue precisamente el amor hacia sus niñas lo que le dio la fortaleza para entrar en una clínica de desintoxicación para rehabilitarse. La vida de Judy tras la rehabilitación volvía a encauzarse. Había recuperado a sus niñas, se mantenía sobria pero notaba que algo le faltaba en su vida. Judy deseaba conocer a un hombre con el que compartir su vida, por eso estuvo tan receptiva cuando Michael Slager la contactó. Michael Slager contactó con Judy a través de Facebook. Tenían algunos amigos en común y él le mandó una solicitud de amistad y desde ahí empezaron a hablar por chat muy a menudo. A la madre de Judy no le pareció bien dada la apariencia de Michael. A Judy no le importó eso y empezaron a salir, pero al poco tiempo, los verdaderos colores de Michael salieron a la luz. Resulta que Michael aparentaba justo lo que era, un ex convicto con múltiples delitos que había ocultado a Judy. Delitos tales como malos tratos contra varias de sus exparejas, amenazas continuadas, denuncias falsas contra sus novias, asalto, poner en peligro a menores, violencia doméstica y violación. Michael había cumplido condena en multitud de ocasiones. Judy enseguida empezó a experimentar una dinámica de control, violencia y toxicidad por parte de Michael. Él no consumía drogas pero consiguió que Judy recayera en la drogadicción obligándola a consumir y a controlarla por completo. Nos situamos en el día de los hechos. El 2 de agosto de 2015 Judy y Michael pararon en una gasolinera para comprar tabaco. Al poco tiempo, varias personas llamaron al 911 asegurando que una mujer se había prendido fuego. Esa mujer era Judy. Las unidades de emergencia y policía se desplazaron al lugar. Michael y Judy ambos habían resultado heridos. Michael tenía quemaduras en sus brazos y Judy sufría quemaduras en el 95% de su cuerpo. Dado que ella estaba inconsciente, Michael insistía en que había sido un accidente. En el hospital tuvieron que inducir un coma a Judy debido a la alta gravedad de sus heridas. Es el procedimiento habitual cuando hay una víctima de quemaduras tan graves. Mientras Michael estaba siendo atendido en otra habitación manteniendo su declaración del accidente. La policía consiguió las grabaciones de la gasolinera y afortunadamente se veía parte de lo que había sucedido. Judy y Michael llegaron a la gasolinera discutiendo. Judy se bajó del coche y le tiró un refresco a Michael por encima. Tras esto, las cámaras no captan muy bien lo sucedido. La policía averigua que Michael llevaba un galón de gasolina en su pick-up, pero no sabían al 100% lo que había pasado exactamente. Según Michael, Judy llenó el depósito y se le derramó gasolina encima. Tras esto le pidió fuego para encenderse un cigarro y se prendió enseguida. Después cambió su declaración y dijo que como ella le derramó el refresco encima, él la roció con la gasolina pero que no pretendía prenderle fuego, que fue un accidente. Dado que cambió varias veces de declaración, lo encerraron por intento de homicidio. Era cuestión de tiempo que Judy falleciera a causa de sus heridas pero contra todo pronóstico, despertó y los meses pasaron. Soportó más de 50 intervenciones y 7 comas inducidos. Las quemaduras se extendían por el 95% de su cuerpo. Estaba irreconocible. El juicio de Michael por tentativa de homicidio llegó. Dado que se declaró culpable, no hizo falta el testimonio de Judy, así que la corte no escuchó su versión de los hechos. Michael fue sentenciado a 11 años por tentativa de homicidio. Judy había sido informada que no se recuperaría y que era cuestión de tiempo que falleciera a causa de las quemaduras y poco a poco se fue apagando. Finalmente Judy sucumbió a sus heridas y falleció rodeada de su familia. Ahora el caso había pasado a ser un homicidio.
Un segundo juicio se celebró y esta vez los cargos eran homicidio en primer grado, por lo que Michael se enfrentaba a una posible pena de muerte o en su menor medida, a una pena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El problema viene que, ante unas condenas tan duras, sobre todo en el caso de la pena de muerte, las pruebas circunstanciales no tienen cabida, por lo que iba a resultar mucho más difícil probar el hecho de homicidio en primer grado. Así que la fiscalía, junto con el beneplácito de Judy antes de su muerte, lograron tomarle una declaración jurada y grabada que duró 3 horas sin calmantes. Ya que bajo juramento en un juicio, no puedes estar bajo la influencia de ninguna droga o benzodiazepina. Judy tuvo que estar respondiendo las preguntas del fiscal y del abogado defensor durante 3 horas sintiendo el peor de los dolores imaginables, pero logró dejar constancia de su versión de los hechos y su testimonio póstumo fue reproducido en vídeo en su juicio. Era la primera vez en la historia que una víctima de homicidio daba una declaración al fiscal y a la defensa en su propio juicio. En la misma declaración, Judy pidió al tribunal que Michael no recibiera la pena de muerte pero sí la pena perpetua. Afortunadamente Michael fue hallado de nuevo culpable, esta vez por homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Hasta hoy en día, Michael no ha pedido perdón a la familia ni ha mostrado ningún signo de arrepentimiento. Las hijas de Judy decidieron ir al Congreso con un proyecto nuevo de ley para endurecer las penas ante ataques que supongan una condena de por vida para la víctima, como es el caso de recibir quemaduras en el 90% de tu cuerpo. La ley fue aprobada por unanimidad, subiendo la pena de 11 años a 20 años. A esta nueva ley se le llamó la Ley Judy Melanowski. Hoy en día, las hijas de Judy siguen viviendo con su abuela y han abierto también una organización para ayudar a víctimas de violencia machista. Y eso es todo por hoy, espero te haya gustado esta historia en memoria de Judy Melanowski. Si te gusta este tipo de historia no olvides compartir y dejar un me gusta, te espero en el próximo vídeo.